Bienvenido a Pizza and Theology. Mi nombre es William Muñiz. Estoy aquí con Luis Santiago. Gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Eh, Hoy, la semana pasada, ustedes escucharon mi historia, eh, de dónde yo vine, por qué estoy aquí, qué me mueve para estar aquí. Pero es justo y necesario, ¿verdad? Que conozcamos la historia de Luis. Antes de eso, acuérdate, seguirnos en nuestras redes sociales, darnos like, darnos share y suscribirte para que podamos darte más contenido como esto. Y no solamente eso, le das a la campanita porque la campanita, eso te ayuda, te da notificaciones de cuando los episodios nuevos hayan subido. Así que Importante. gracias por darnos ese like y ese share. Pues como le iba diciendo, eh, esta semana, pues Luis nos va a contar su historia, ¿verdad? Ustedes lo conocerán como Luis Santiago, el maestro. A lo mejor si tus feligreses están viéndonos y escuchándonos, te conocen como el pastor. Pero hoy queremos conocer quién tú eres como persona. Hoy queremos saber por qué tú estás aquí y cómo llegaste aquí a estar en Seeds of Faith y haciendo Pizza and Theology con este servidor. Así que, Luis, vamos a empezar. ¿Quién tú eres? Pues mira, yo soy un muchacho de 27 años que viene de San Germán y que ahora mismo, la gracia de Dios, pues tengo la oportunidad de estar aquí con ustedes, maestro Fulton Ronson. Adicional a eso, pues soy pastor de la iglesia metodista. Pero, mano, ¿qué más te puedo decir? Estoy terminando mi maestría en divinidad. He participado en varios podcasts de teología, como Te lo hizo madre. Trabajé en un podcast que se llamaba La Antología, que después se cayó, pero trabajé en ese también. Ahora estoy aquí, como que he estado, fui director de comunicaciones por bastante tiempo y Director de comunicaciones de de la qué? Iglesia Metodista de Puerto Rico. Ok. Y entonces, nada, estuvimos trabajando esas cositas y ahora, pues, aquí Oye, Luis, estamos. mencionaste que eres pastor. ¿Hace cuánto tiempo eres pastor y qué iglesia estás pastoreando ahora mismo? Pues mira, comencé a pastorear en el 2022. Fue mi primer comienzo como pastor full time, ¿verdad? A tiempo parcial, pero pastor a tiempo full de una iglesia. Ujú. Y entonces estoy pastoreando ahora mismo en la iglesia metodista de la Transfiguración de Santurce. En Santurce. Ahí en la parada 16, se quita marcha. Ok, ok, chévere, chévere. Cuéntame, ¿qué haces aquí? ¿Qué hago aquí? Bueno, estoy tratando de seguir la vocación, de llevar un mensaje, de poder hablarle a los jóvenes acerca de Dios y sembrar una semilla en medio de sus vidas. Estoy aquí tratando de que compartir las cosas que Dios me ha permitido experimentar y recibir, poderlas compartir con ustedes. Oye, Luis, mira, a lo mejor las personas que nos están viendo y que nos están escuchando, este, pues te conocen en ese ámbito, pero a lo mejor quisieran saber, mira, cuáles son las experiencias que Luis ha tenido para llegar a esa vocación a la cual tú estás diciendo, porque muchas veces eh, vemos pastores, vemos este tipo de figuras y no podemos llegar, no podemos pensar que a lo mejor son como yo. Claro. Así que me gustaría, ¿verdad? Que le dijera, que contara esa parte de tu historia de cómo tú creciste, eh, cómo empezó a ser tu jornada de fe, tu camino de fe, ¿verdad? ¿Dónde tú empezaste? ¿Dónde hubo algún cambio? Si tuvo que haber un cambio que te lleva a esa vocación y a tu ser maestro, a ser pastor. Eh, Cuéntanos, ¿qué pasó en tu vida? ¿Cómo fue tu vida para llegar ahí? Pues mira, tendré que empezar contándote que del contexto de donde vengo, ¿no? ¿Ok? Vengo ¿verdad? Del pueblo de San Germán, de un campito donde vivo, lo viví mucho tiempo, ahora mismo estoy viviendo acá, pero de una familia de cinco. Tengo dos hermanos, mi hermana y un hermano, yo soy el más pequeño, y en medio de eso
mi contexto no era un contexto de ir a la iglesia todo el tiempo ni nada por el estilo. Eh, de vez en cuando visitábamos la iglesia católica, pero mi familia, de parte de madre específicamente, pues trabajaba mucho con lo que era espiritismo y diferentes tipos de Ok. cosas, ¿verdad? Mi abuela, recuerdo que en la parte de atrás así, de su casa tenía una casita de madera y había diferentes figuras ahí que, ¿verdad? Que eran diferentes aspectos de, de parte del espiritismo, ¿no? Y entonces estaba en ese contexto. Yo desde pequeño siempre fui muy curioso, pero a mí no me hablaban de esas cosas. Entonces, pero yo preguntaba y decía, ¿pero por qué hay esto? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué otro? Sí, tomé mis catequesis y de pequeño sí fui como que tomé mis cursos para, ¿verdad? Para pasar primera comunión y todo lo demás en el intento de la Iglesia Católica. Sin embargo, pues visitábamos de ocasión. Oye, Visitábamos de ocasión. y tu familia, especialmente la familia de tu mamá, no les estaba malo de que, aunque ellos practicaban en el espiritismo, que a ti, que tú cogieras clases de catequesis, primera comunión, no les No, molestaba porque eso? mi abuela trabajaba en el espiritismo, pero iba a la iglesia católica. Ok, Sí, ok, sí, era un sincretismo, ¿verdad? Aquí yo te pasa un sincretismo bien terrible. Sin embargo, íbamos a la iglesia católica y yo pues, visitaba de vez en cuando, pero nunca sentí como que nada de esto me llenaba y tenían preguntas que nunca tenían respuesta. En medio de eso, recuerdo, ¿cómo que? ¿Qué tipo de pregunta? pues mira, me preguntaba, por ejemplo, más que todo en el aspecto de era un niño, iba a la casita de atrás. Me acuerdo una vez. Recuerdo que una vez estábamos en casa de mi abuela, estábamos mi hermano y yo, estábamos todos ahí y llegó esta señora y nada, nos fuimos allí, nos mandaron para la casita de atrás y ahora lo veo para atrás y sé lo que estaba pasando. Era ¿verdad? Un acto religioso dentro del espiritismo y pues estábamos viendo eso y me invitan ahí, yo tenía mucho miedo, yo vi a esta señora hablando extraño y todo lo demás, como que tipo medium, tú sabes Ujú. que utilizan estas personas para tratar de llevar este mensaje. Y yo generalmente me asusté mucho, trataba de preguntar sobre eso y nadie me contestaba, como que qué era esto o lo que sea. Y ahí comenzaron mis preguntas, pero me decían que de eso no se hablaba. Así que por lo menos yo le preguntaba a mi mamá, y mami no me Ok. pichaba, a papi como que lo mismo, y mis hermanos sabían, pero no nadie me quería. Ya eran grandes tus hermanos, eran Sí, más sí, grandes pues que yo, tú. yo soy el menor, mi Ok, hermano me lleva 4 años y medio, mi hermano me lleva 5 años y medio. ok. Dentro de ese espacio, pues, yo era el chiquito y no fue hasta que tenía 12 años que mi mamá me obligó a ir a un retiro de la iglesia católica. Entonces, fuimos a este retiro de jóvenes, me acuerdo que fue en Maricao. Ok. Fuimos a Maricao, qué sé yo, y entonces, nada, fui en contra de mi voluntad porque yo no quería ir. Ok. Sin embargo, me acuerdo que tuve una experiencia bien bonita allá arriba con Dios y fue la primera vez donde pude sentir la presencia de Dios en mi vida. Yo me acuerdo que yo estaba tocando los palitos este viernes por la noche, donde estábamos cantando y adorando, y yo tenía los palitos y de la nada vinieron a orar por mí, y cuando oraron por mí yo me caí para atrás. Me caí para atrás, pero entonces yo sentí yo, ¿qué es esto? No, estaba asustado, no me podía mover, ¿no crees? Yo como que, pero sentía una paz inmensa en mi corazón. Y después me levanté, me ayudaron a levantarme y nada, seguí cantando y vivir y pasó otra persona y me volví a caer. Te volviste a caer. Sí, sí, me volví a Ok, caer, y yo, ok. que te pasó otra persona y ¡pum! Y yo me caí descalzo de nuevo y yo estaba ahí. Me acuerdo que cuando bajé estaba bien pompeado, yo quería buscar más de Dios y todo lo demás, pero en este grupo tenía una peculiaridad y era que no había mucho seguimiento. De los retiros eran espectaculares, pero no había mucho seguimiento. Ok, o sea que tú salías del retiro y ya. Sí, sí, como que tenía un grupo de jóvenes, pero como que no fluía bien. Como que esa es mi percepción, Ok, siendo la misma. sí. En ese sentido, dentro de eso, recuerdo que recuerdo que pasó una situación muy extraña que me fui de allí, sentí que había cambiado algo, pero después como no hubo seguimiento, pues se olvidó, se quedó eso allí. Y ahora tú mirando para atrás, tú dices que parecía que sentía algo. Sí. Hoy tú podrías decir
¿Qué fue lo que tú sentiste? Hoy podría decirte que en ese momento yo sentí a Dios en mi vida por primera vez. ¿Cómo? Porque sentí paz en mi vida. Yo tenía 12 años, pero yo peleaba mucho con mi hermano. Pero peleábamos, pero mucho. Y tenía muchas situaciones de que me llenaba de ira, porque me molestaba, tenemos que compartir el mismo cuarto. Y mi hermano es más grande que yo, tú lo conoces, mi hermano Ok. tiene 6'4". Y entonces siempre ha sido mayor, pero además que es mayor, es más grande. Y entonces era más fuerte que yo. Y pues yo peleaba, siempre perdía. Entonces, pues yo venía y me molestaba, pero me molestaba mucho y de tanto enojo lloraba. Y te pregunto, Luis, porque eso era lo que te daba ira. Las peleas con tu hermano o habían otras cosas que te daban ira. Me daba ira, me daba ira en ese momento, más que todo. Las peleas con mi hermano eran como que una reacción Ujú. a como que dentro de las cosas que pasaban. Ok. Sin embargo, como que no sentía que tenía esta buena relación con él por cosas que habían sucedido. Y en ese momento no lo entendía. Fíjate, fui a ese retiro. Después cuando regreso sigo teniendo problemas con mi hermano al tiempo. Ok. Y entonces sigo luchando con eso y al contrario se agravan. Y se agravan feo. A tal nivel de que hubo un momento que mi papá y mi mamá dijeron, yo no lo puedo ustedes dos solos. Porque nos enredábamos a pelear feo. Porque entonces ya yo estaba más grande. Pero él me daba, pero yo podía estar sangrando, pero yo seguía porque yo estaba demasiado airado en ese momento. Entonces él se reía y a mí me molestaba más todavía. Y entonces eh, pasa el tiempo, estoy en la intermedia y recuerdo que cuando estaba ahí, aunque ya había tenido esa experiencia con Dios, cuando tenía 12 años, no, yo veía a mis compañeros que buscaban de Dios, iban a la iglesia, yo me burlaba de ellos. O sea que tú habías tenido esa experiencia con Dios, Ujú. Pero se quedó allí, se quedó allí se quedó ahí. y tú te burlabas de los panas tuyos, Bueno, no eran para mí, bueno, pero ok, de los compañeros tuyos, ujú. que tú sabías Sí, porque que yo era el iban a la cool, iglesia, ¿por qué qué? yo era el cool. Porque tú eras cool. Yo Ok. era el cool, yo estaba con el corillo de los que no bulleaban, sino que ellos bulleaban a los demás. Y entonces, y como que molestaban a los otros y todo lo demás. Y en cierto modo también era un aspecto de inseguridad, porque yo prefería hacer eso para que no me lo hicieran a mí. Ok. Y Así que tú entonces, te estabas protegiendo. Tú te estabas ahora protegiendo que yo para que no venía te atrás, burlaran. claro que sí, claro que Ok. sí. Entonces, yo los veía a ellos, que entonces se pasaba, había uno que se pasaba con la Biblia y se pasaba leyendo la Biblia y qué sé yo qué. Y yo decía, pero ¿cómo tú dices que tú eres un seguidor de Jesús? Si eso es imposible. Aquí nadie puede seguir los pasos de Jesús. Como que tú nunca vas a ser perfecto, mira tú. Y entonces me lo bulleaba por las imperfecciones que tuviera. Ok. Entonces le decía de todo lo que te puedes imaginar que yo podía ver, que decía. Y entonces hasta me inventaba cosas, simplemente para que salir bien, Para para que no me chavarlo. vieran, sí, sí. Y en Ok. medio de eso pasaban esas cosas, pero después yo sigo en esta lucha de que estoy airado, porque pasan estas situaciones con mi hermano, se comienzan a grabar y siempre he tenido buenas notas, no he tenido problema con eso, pero no sentía que la relación en mi casa era como que la mejor. Yo Ok. sentía que mis papás seguían juntos y todo lo demás, pero tenía yo muchas luchas y muchas dudas conmigo mismo. ¿Ves? Mis hermanos eran más grandes, so, era como que si mi hermano iba a salir, pues yo tenía que ser el chaperón, ¿me entiendes? Ok. Como que yo tenía que ser el que estaba ahí y esas cosas no me gustaban. Y te pregunto, tú dices que tú tenías muchas luchas contigo mismo. Sí. ¿Tú nos puedes hablar, mencionar una de esas luchas? Pues mira, cuando una de esas luchas más fuertes que yo te diría que tuve, es que cuando yo estaba desde muy pequeño, a mí, yo soy el pequeño de mi familia, mis primos y mi hermano me introdujeron a la pornografía. Ok. Y una de las cosas que yo más luchaba con eso era que yo no sabía cómo manejar ese tipo de cosas en mi vida. Y en ese momento era una lucha constante entre, no porque alguien estuviera ahí que te dijera, esto está mal, sino como que un aspecto de decir,
¿cómo voy a parar? Ok. Así que ¿Cómo voy a parar con esto que no entiendo? te Entonces, pusiste adicto sí, a la pornografía. en ese momento sí. ¿Y qué edad tú tenías para Yo eso? estaba en intermedio. Ok, como unos 13, Sí, 14 años. sí, sí. No, no, desde séptimo grado. Ujú. Y 12 entonces, por ahí. sí, Ok. sí. Y entonces tenía ese tipo de luchas conmigo mismo. Obviamente esto no lo hablaba con nadie. No se lo contaba a nadie. No se lo contaba a mi papá. ¿Sabes? No, esto era un súper secreto. Y en medio de eso, los únicos que podían como que, es más, ni los amigos en la escuela sabían esto, porque simplemente como ellos vacilaban con eso y decían, ah, no, pichaba. Pero en realidad yo solo quise tener un problema conmigo mismo. Y yo tenía esta situación. Y que luchando con todas estas cosas, estoy ya no, estoy ya en décimo grado. Ya ahí me siento como que un poco mejor conmigo mismo. Estoy como que ya estoy un poquito más centrando cabeza. Tuve buenos maestros que me ayudaron. Pasé una desilusión amorosa bien fuerte en ese Ok. tiempo. De esos primeros amores, uno dice, ay, esta desilusión es súper, que se te cae la vida y se te cae el mundo, porque amaste por primera vez en noveno grado y tú sentías como que esto era lo último, la hora del desierto. Y de Yo me repente, acuerdo de la primera nena de la que yo me enamoré y me rompió el corazón. pero Pero, eso me hizo sentar cabeza porque yo ahí dejé de hablar como que yo hablaba con muchas personas a la misma vez y eso me hizo como que sentar cabeza y enfocarme en lo que yo quería hacer. ok. Y en ese proceso yo dije, yo quiero volver a ese retiro que yo fui una vez. Que eso es porque te va conociendo otras amistades que estaban en la calle. Yo vengo de una escuela desde barrio y entonces en medio de esta escuela de barrio pues yo vi muchas cosas de amigos que desde intermedia estaban alcoholizados, que tenían muchos problemas, que vendían drogas. Y entonces ese tipo de cosas, yo me quería alejar de eso porque yo no quería estar en ese tipo de ambiente. Yo tenía mis otras luchas como las que te mencioné. Y entonces cuando ya estaba en décimo grado, pues yo tengo estos amigos que están pasando un momento bien difícil en su vida, están en este mundo, y le dije, ¿sabes qué? Yo fui a un retiro una vez y eso me ayudó. Y yo le dije, ¿te atreves a ir conmigo a ese retiro? O sea que tú, en medio de esa lucha, te acuerdas del retiro y estás hablando con tus amistades, y entonces, en vez de seguirle la corriente a tus amistades con el vacilón y eso, Ajá, tú los invitaste al retiro. sí, los invité al retiro. Y no es decir que era una cosa así, ya tú estás pensando como que quiero alejarme de esto, pero no era que tú decías, Dietrich, yo tengo que ir a este retiro. No, yo los invité. Tú los Y invitaste. yo dije, yo voy con ustedes si ustedes quieren los acompaño. Ok. Entonces yo fui, en que pelado voy al donde el retiro y le digo, mira, yo vengo, pero yo quiero, pues, si tú ya habías ido al retiro una vez, tú puedes ir a servir, como que apoyarme, ayudarme, ver cosas. Pero primero yo quiero ser servidor. Me dijo, mira, cambia muchas cosas dentro del retiro, ¿por qué tú no vienes y lo coges? Y ella, pues no venía con esa mentalidad, pero lo cojo. Al final ninguno de los panas que invité fueron. Ok. Pues terminé estando yo ahí de nuevo solo. Yo me preguntaba por qué yo estaba pasando este tipo de cosas, las mismas dinámicas. Y el mismo retirista me dice, yo no sé, esta es la misma dinámica que tú viviste en este momento, en este tiempo cuando estabas más pequeño, pero algo Dios te querrá decir. Y yo Ok. notaba que cuando estaba en ese retiro, los que estaban cogiendo ese retiro conmigo, yo hacía algo, por ejemplo, si yo me iba separado y me iba a orar un momento, yo venía y miraba para el lado y tenía dos o tres que estaban orando conmigo. Wow. Y entonces como que si yo me levantaba a hacer algo, pues ellos venían y me seguían. Y yo no me daba cuenta de esas cosas, pero sí me daba cuenta como que algo es raro aquí. Y Ok. entonces recuerdo que cuando llega esa experiencia de este retiro duraba, creo que son 4 días, y yo estoy peleando conmigo mismo y viene un retirista, uno de los que iba a hablar, y me mira, todavía tenía las luchas de pelear conmigo mismo, de las peleas con mi hermano, y yo le tenía odio a mi hermano en ese momento. Y no lo sabía. Ok. Pero él me miró, me dijo, yo quiero hablar contigo, así. Me miró y me dijo, yo quiero hablar contigo. Y me estuvo raro, como que él dio su charla y qué sé yo. Y en medio de su charla, cuando terminó, él hizo una dinámica de que llamó a los servidores y dijo, imagina a estas personas que están aquí al frente, piensa en la persona que tú quieras decirle algo en este momento. Yo me levanté y fui a donde el más grande de ellos, y pensé que era mi hermano. Y yo le dije todo lo que yo sentía por dentro. Y después me le tiré encima a llorar y lloré como un nene chiquito. Pero lloré como un nene chiquito.
Y después, cuando pasó ese momento, tenemos el almuerzo, me acerco donde el retiro y ¿usted no quería hablar conmigo? Me digo, yo no, ya no tengo que hablar contigo. Mm. Y te pregunto, Luis, tú dijiste que tú buscaste al más grande y pues vaciaste todo lo que tú tenías. ¿Cómo tú te sentías cuando, si te acuerdas, ¿verdad? ¿Cómo tú te sentías mientras tú hacías esa descarga? ¿Cuál fue el sentimiento tuyo que te llevó a hacer esa descarga? Yo me sentí como si yo tuviera que cargar 80 libras en mi espalda y que tenía dentro del pecho, que lo saqué todo. Como que después ya sentía liviano, sentí libre. Ok. Sentí libre de esa carga y de ese peso Él me dijo, es que no tengo que decirte nada porque te cambió la mirada. Me dijo, cuando yo te vi llegué, eh, tú tenías una mirada tan fea de todo lo que estabas luchando por dentro y ahora que te veo, eres diferente. Y en medio de eso yo sentí como que algo se rompió en mí. Y ¿Qué fue lo que se rompió? yo siento que eso que se rompió en mí fue ese aspecto de que yo pude por fin comenzar a darle una oportunidad de amar a mi hermano. Así que, Y perdonar muchas de las cosas que él me hizo, como que, y que pasaban ¿no te constantemente, ven? pero que yo nunca le dije me siento mal por esto, sino que yo simplemente me lo guardaba. Y yo de pequeño siempre he sido como que tipo bomba de tiempo, como que pasa algo que me enoja y simplemente me lo guardo. Así que va a este retiro por primera vez. Bueno, está por segunda. No, no, pero Ah, estoy haciendo un recap. ok. Va a este retiro por primera vez. Sientes algo, no hay seguimiento. Entonces, ¿verdad? Sigues con tus amistades, caes en la adicción a la pornografía, eh, eres un bully, con los compañeros de la escuela, tú sigues teniendo peleas con tu hermano, vas a este retiro otra vez porque quieres alejarte de eso, ¿verdad? Y sientes que algo rompe en ti. Y porque no voy porque quiero alejarme de eso, Exacto. voy porque quiero invitar a estos dos panas, Quieres porque yo invitar a no los quería ir panas, a ese retiro. quieres invitar a los panas. Este, entonces, los problemas con tu hermano, fueron bajando, continuaron, después de que tú tuviste esa descarga y le dijiste lo más seguro hasta del mal que iba a morir la persona con quien te descargaste. ¿Cómo siguió la relación con tu hermano? Pues mira, antes de eso, en ese retiro pasó algo muy peculiar que no te he contado. ¿Qué? Y es que eso pasa uno de estos días, ¿verdad? Creo que fue el segundo día del retiro. ¿Ok? Pero entonces cuando pasan 2 días, pues ya siento más cercanía con los muchachos, ¿verdad? En los retiros uno parece hacer como que sus Sí, trillizos sí. y qué sé yo qué. Y estábamos hablando y se me acerca un líder y me dice, yo creo que quizás por esto es que tú estás aquí. Y yo, ¿por qué? Y me dice, mira para atrás. Y yo estaba en una de las capillas y cuando miré para atrás, la capilla yo llegué estaba vacía. Cuando miré para atrás, la capilla estaba llena. Ok. Y entonces yo dije, ok, pues no sé, como que ellos están aquí porque pues, quieren buscar de Dios, qué sé yo. Ujú. Pues resulta que ese mismo día por la noche, pues pasa este momento de oración de nuevo y qué sé yo, que vienen y oran por mí y me vuelvo a caer para atrás, pero ahí yo sentía lo diferente. Yo siento que sentía a Dios de manera diferente ahí. Y cuando estoy en ese proceso, me voy en como un tipo de descanso, ¿verdad? Como que me pasó en aquella vez cuando tenía 12 años, pero en esta ocasión estoy cantando. Y estoy en el piso y estoy cantando. Y bueno, mis manos se pusieron bien calientes, bien calientes, bien Ok. calientes. Y bajo mis manos, y cuando bajé mis manos, aquí había la cabeza de uno de los muchachos que estaba al lado mío, y aquí había la otra, y yo empecé a orar por ellos. Y yo no sabía lo que estaba sucediendo, yo sentía como que no tenía control de lo que estaba viviendo en ese momento. Entonces después me ayudan a levantarme, y cuando me levanto, no fue como en aquella ocasión que no sabía nada de lo que estaba Ujú. pasando, y ni siquiera estoy pensando como que, ay, me siento extraño. Simplemente pues yo fui a ayudar a los otros que están levantándose, Ok. pues juntarnos y cantar. Pero me pasó que cuando estoy ayudando a levantar a alguien, como me pasó a mí cuando tenía 12 años, que lo estoy ayudando a levantarse, pum, se volvió a caer. Y entonces veí y uno de los retiristas vino a donde vi para darme un abrazo y pum, se cayó.
Y entonces como que yo no entendía lo que estaba sucediendo. Y yo sentí una presencia de Dios tan bonita que vino otro de los líderes y me abrazó y empezó a llorar, y empezó a llorar, y empezó a llorar. Y yo sentía una presencia de Dios bien bonita dentro de lo que yo estaba viviendo en ese momento. Y una de las líderes más viejas me jaló y me llamó afuera y me dijo que yo no podía estar haciendo esas cosas. Que yo no podía estar haciendo esas cosas, que ¿Haciendo qué cosa? pues, no sé, eso mismo me pregunté yo, como que yo no sé, que yo no estaba preparado para eso que yo estaba haciendo. Ok. Me llamó y me regañó, me puso como chupa. Y yo dije, che, pero yo no entiendo. Nada, yo estaba como que no sabía por qué estaba pasando esto. Estábamos comiendo y de la nada, uno de los muchachos que estaban allí dijo, es que cuando yo te vi parecía que no eras tú. Y yo como Ok. que, pues sí, yo normal, me dice, es que no, tú eras diferente. Y yo me quedé con eso. Me quedé con eso bajo del retiro y cuando bajo de ese retiro, ahí esa experiencia me duró más tiempo porque estuve varios meses que me alejé de la pornografía, me alejé de diferentes cosas. Yo sentía como que quería buscar más de Dios, les hablaba más a mis amistades de Dios, pero en medio de eso, después no tuve seguimiento. ¿Y tu familia? Porque tú le hablaste a tu amistad de eso, pero ¿cómo fue después de esa experiencia? ¿Cómo fue tu relación con tu familia? Pues mira, yo le escribí una carta cuando estaba allí en el retiro a mi padre y cuando llegué, pues quizás nos sentimos un poco más cercanos. Yo era un poco más abierto en ese sentido. Llegué y le di un abrazo bien fuerte a mi hermano. Él me dijo, como, ¿qué te pasa, pues, allá? Este, pero le di un abrazo bien fuerte y sentí que como que nuestra relación estaba mejorando. Sin embargo, vuelvo hacia atrás. Mm. Y entonces ahí no solamente vuelvo hacia atrás en el aspecto de que volví a la pornografía o lo que sea, sino que ahí comencé a beber. Y entonces yo estando en 10.º grado, pues decía, bueno, lo que se hereda no se hurta. Mi abuelo murió de cirrosis hepática. Ok. Entonces, cirrosis hepática, para los que no sepan, es Sí. una enfermedad que se te inflama el hígado tanto beber alcohol. Entonces, resulta que yo comencé a tomar alcohol desde que estaba en high school y cada jangueo, pues yo bebía, pero yo sentía que yo bebía y no me pasaba nada. O sea, yo bebía más, bebía más y bebía más. Resulta que mi mamá un día me jaló y me dijo, ¿qué te pasa? Tú no eres así. Y venía esta discusión y yo como, ¿cómo es que qué me pasa? ¿Cómo que yo no soy así? Yo trabajaba de part-time en una mueblería de un primo y en vez de, yo lo ayudaba a cargarlo, o sea, hacer las entregas, los Ujú. muebles, las cosas. Y después, como no tenía para pagarme, pues me pagaba con cerveza. Ok. Y entonces, pues yo llegaba a casa, me comía 2 chicles y entraba a casa. Para que mami no se diera Sí, cuenta que yo había bebido. para ocultar el olor, El olor. el tufo. Sí, sí, sí. Y entonces, pero ya como que se daba cuenta. Claro. Me volví a jalar. Y ahí yo comienzo una etapa pequeña de rebeldía en mi día y entonces me acuerdo que mi hermana va un día a la iglesia y me dice, mira, voy a la iglesia, ¿quieres ir conmigo? Y yo le dije, pues mira, no, no quiero. Pero se había ido la luz y me estaba recién levantando y yo le dije, mira, ¿sabes qué? Déjame en la plaza. Yo voy y me como algo y qué sé yo. Eso me lleva. Y yo me quedo en la plaza, me comí algo, qué sé yo, que estoy esperando para jugar dominó. Y mi hermana me busca así, toda asustada. Mi hermana es blanquita, se pone bien colorada y le dije, ¿qué te pasa? Y ella, no, que tienes que montar, que nos vamos. ¿Qué pasó? Y cuando me monto me dice, Luis, choque. Y yo, ¿te fuiste a la fuga, cantora? Como que, ¿qué te pasó? Me dice, Chocó de camino a la iglesia. ahí que yo le digo, no te entiendo. Me dice que cuando está llegando a la iglesia, se está parqueando y choca el carro de atrás. Ok. Y yo le dije, ajá, ¿y cuál es el problema? Me dice, pues mire para todos lados y vi a este señor, le pregunté si sabía quién era el carro. Resulta que era el papá del dueño del carro. Y él dice, ah, sí, él está aquí adentro. Y cuando entra, había una iglesia ahí, un local, había una iglesia y el carro que chocó fue el carro del pastor. Ok. Y la chica el carro del pastor. Y ya no se baja porque está súper asustadísimo. Y entonces, pues él sale de la iglesia, chequea y le dice, mira, pero los dos carros están bien, no les pasó nada. Y él dice, pero chequea que yo les di duro. Y él dice, no, todo está bien, no pasó nada. Y resulta que
él le preguntan, ¿para dónde tú vas? Y ella dice, pues yo voy aquí a la iglesia católica que se quedaba ahí al ladito, en el pueblo de San Germán. Y dijo, ¿para qué hay una iglesia? Pues si quieres entrar. Y yo no sé si mi hermana entró por susto o no sé, pero ella dice Para que no le cobraran los daños del carro. ella dice que entró. Y entonces, que cuando entró, estaban dando un estudio bíblico Ok, de los dones del Espíritu Santo, que era una de las cosas que se trabajaba dentro del retiro. Pues mi hermana también había ido al retiro conmigo, ok. por lo menos a uno de ellos. Y entonces, pues ella estaba ahí y se sintió muy bien y lo único que decía es, Luigi tiene que estar aquí, Luigi tiene que estar aquí, Luigi tiene que estar aquí. So ella empieza el servicio, se acababa la escuela dominical, iba a empezar el servicio y ella cogió sus cosas y se fue. Y se fue a buscar. Me dijo, tú tienes que venir conmigo. Y yo le dije, pero ¿y cómo yo voy a ir contigo a una iglesia? Cuando en el retiro, una de las cosas en este retiro católico, pues, el domingo, antes de bajar a la misa, nos dan una charla de por qué las otras iglesias no son de Dios y son sectas y todo. Exacto, Yo sí. pensaba esas cosas. Yo pensaba que todo aquel que no fuera Católico romano. católico romano, exactamente como yo, era una secta, era una cosa del diablo. Literalmente así me lo enseñó a mí. Ok. Y entonces, varias veces. Sí, Sí, entonces, yo la miro y yo, bueno, pero yo quiero ver dónde rayos se metió esta, así que vamos. Daban unos pantalones cortos y una t-shirt, ¿sabes? ok. Y entonces yo le dije, pero ¿y cómo yo voy a ir a la iglesia así vestido? Y me dice, yo le dije, el cura me va a mirar mal y me dice, no, es que no vamos a una iglesia católica. Y yo, ¿cómo que no vamos a una iglesia católica? Y me dice, no, vamos a una iglesia protestante. Y yo, Y le dijiste, arrepiéntate. no, yo no le dije nada, yo le dije, ¿cómo tú sabes tú te metiste? Y yo, pues, llegamos. Cuando llegamos, que nos estacionamos, ella se queda detrás de mí para asegurarse que ya entre, ya no me vaya a botar. Y entonces, cuando ya entra, la iglesia era chiquitita y en medio de eso se va a meter había una puerta para entrar y salir. Ok. Esa puerta estaba al lado del altar. So, yo entro y entro tarde. La pastora estaba predicando. Llevaba como la mitad del sermón, yo creo. Y esa gente predicaba largo como cosa loco. Y yo entro y cuando entro ya paró de predicar y me sonrió. Me dijo, Dios te bendiga. Y eso a mí me chocó. ¿Por qué eso te chocó? Porque tú entras a una iglesia católica y tú puedes llegar a la hora que sea y nadie del frente va a parar para reconocer que tú llegaste. Pero ella, yo entré, se detuvo de su mensaje, me miró con unos ojos de amor, me sonrió y me dijo, Dios te bendiga. Y de la nada alguien se levantó y me dio un abrazo. Wow. Yo a esa persona nunca la conocí porque después me enteré que se fue de la iglesia como a la semana y pico. O sea, nunca supe quién fue la persona. Ok. Pero sí supe que esa persona se levantó y me dio un Y abrazo. te dio un abrazo. Y yo me sentí tan bien. Y yo pues cogí, me senté acogido. Y en ese momento, cuando me siento, pego miras así para el lado, mirando a todos lados como que si yo, Dios es guerrero, este tipo de iglesia así, tenían la bandera de Israel, Ok. pues, esto, cosas diferentes, porque tú, la iglesia católica, no ves nada de eso. Claro. Y entonces, eh, el punto es que hace un llamado, y cuando hace un llamado, yo paso, yo no escuché nada de la predica, yo la verdad ¿Verdad? Para que los que nos están viendo, ese tipo de cosas como hacer el llamado, eso no pasa en la iglesia católica romana. no, solamente Así esas que, cosas pasan en un retiro. así, exacto. Así que eso es nuevo para ti. Sí, bueno, no es nuevo porque yo la he vivido en el retiro. Pero en el hecho de que lo hacen en medio del servicio religioso. Ajá, es completamente nuevo. Al igual que era completamente nuevo cuando ella hace este llamado y yo digo, yo mira a mi hermana y yo le dije, yo sé cómo ora un católico y yo sé las cosas que pasan en casa de mi abuela, pero ¿cómo es esto de que ora un evangelio? Yo no sé. Ok. Yo voy a ir para allá a ver qué es esto. Y yo me levanté por curiosidad, solamente para saber cómo se sentía eso. Mi hermana no quería pasar, y yo la agajé y le dije, ¿te vienes conmigo? Entonces pasamos al frente, y cuando yo pasé al frente y estoy al frente de ese altar chiquitito, yo pegué a temblar. Y pego a temblar. Pero pego a temblar, una cosa, siento paz, pero estoy temblando. Ok. Y cuando vino una pastora donde mí, que fue a orar por mí, me contó toda mi vida, bro. Pero no me contó las cosas malas que yo hacía, ni me contó las cosas, ¿verdad? Lo normal que la gente sabe de ti, porque todo el mundo se entera de los chismes y las cosas, no, el video fulano que hace esto o lo que sea. Ah, no, me contó
las veces que yo trataba de buscar a mis amigos para que se acercaran a Dios. Y eso nadie lo sabía. Yo empecé a llorar y a llorar y a llorar a moco tendido. Y en medio de eso, cuando estoy allí, recuerdo que cuando hablamos, salgo de ese momento y yo hablo con mis papás y les digo, creo que llegué a una iglesia donde yo siento lo mismo que sentía en los retiros, pero ahora no puedo sentir todos los domingos. Yo quiero quedarme. Y te pregunto, ¿cuál fue la reacción de tus padres cuando les dijiste que no era una iglesia católica? Fíjate, mi mamá lo tomó bien. Mi mamá me dijo, yo le dije a Dios que mis hijos te sirvan en algún momento de su vida y donde sea que ustedes quieran servir, yo no tengo problema, pero mi papá no lo tomó así. ¿Cómo lo tomó tu papá? Mi papá se molestó mucho. ¿Por qué? ¿Por qué tú crees que se molestó? Mi papá se molestó, yo pienso que porque no era una iglesia católica, porque mi papá estudió en un colegio católico también, so, de cierto modo tenía un poquito de conocimiento, aunque no era como que practicante en el Ujú. sentido de que iba a la iglesia todos los domingos, nada por el estilo, pero se molestó con eso, como que no lo podía entender. Y en ese sentido hubo un hecho grande con eso. ¿Cuál fue el issue? El hecho fue que yo le dije a mi papá que yo quería ir a esa iglesia porque lo que yo había sentido me gustaba Ok. y que había dicho que sí. Después yo fui la segunda vez a esa iglesia, otro domingo, me gustó más todavía, porque volví a sentir la experiencia que tuve en ese último retiro. Y en ese último retiro que te conté, que junté a Ujú. donde a alguien, y qué sé yo, y yo estaba en ese retiro y yo sentí como Dios volvió a tocarme y volvió a hablarle a mi vida. Ok. Y Entonces, pero cuando llegué a casa, mi papá estaba bien modesto, pero bien molesto. Y en ese aspecto, él dejó de hablar. dejó de hablarte. No, dejó de hablar. ¿Cómo tú te sentiste en ese momento que tu papá te deja de hablar por simplemente por ir a una iglesia a la que él no quería? Pues me dejó de hablar en el aspecto de que yo iba a mi casa y le decía papi bendición y ni me miraba. ¿Y cómo tú te sentías? Yo me sentía destrozado porque para mí mi papá era lo más grande. Ok. Yo quería ser como mi papá. Y entonces, Y cuando veo eso, yo siento esta encrucijada, esto bonito que estoy experimentando, pero en mi casa ahora las cosas que estaban bien ya no están. Y yo me acuerdo que yo me tiré a mi cuarto a llorar y estando arrodillado en mi cama le dije a Dios, Dios, ¿por qué me quitaste a mi papá? mm, Porque ya yo no sentía que podíamos hablar, porque yo le preguntaba algo y me ignoraba. Tratábamos de hablar de cualquier otra cosa y si me hablaba era para pelearme, porque yo siempre estaba metido en la iglesia, o que yo estaba buscando solamente las cosas de la iglesia y que si tú no haces esto, si tú no haces lo otro. ¿cuánto tiempo duró ese enojo de tu papá hacia tu persona? Yo creo, no creo que hacia mi persona, yo creo que hacia Hacia mi las decisiones que decisión. tú habías tomado. Sí, sí. Pues mira, yo estuve yendo a casa sin que mi papá me hablara como más de 6 o 7 meses, Wow. ¿Y, que no me decía nada. y qué fue lo que, eh, porque pues la relación de tu papá y tuya y tú ahora es distinta. Claro. Eh, ¿Qué fue lo que pasó para que eso cambiara y tú empezaras una etapa nueva? Mira, para eso se tardó un montón, Ok. porque se tardó mucho, porque cuando yo después decidí irme a estudiar y no me fui a estudiar ciencias actuariales que me había sentado en el colegio de Mayagüez, yo iba a estudiar ciencias y matemáticas, y que ya yo tenía todo cuadrado y él estaba súper orgulloso de eso. Yo le dije que no, yo me iba a ir a estudiar teología. Para eso fue un insulto. Yo estaba perdiendo mi día, yo estaba perdiendo mi futuro, y estaba desperdiciando la inteligencia que tenía, y que estaba yo tirando las oportunidades por la borda. Ok, así que Así que las cosas fueron como que se mejoraban un poquito y después volvían para atrás. Se mejoraban un poquito y volvía para atrás peor. y entonces decides estudiar teología. ¿Con qué fin? ¿Para qué tú querías estudiar teología? Cuando yo me voy a estudiar teología en bachillerato, yo estoy en grado 12 y ya yo tengo cuadrado lo que quería estudiar, qué sé yo, me hace estar en el colegio y todo lo demás, pero
tuve una situación en la que yo un día me levanté y le pregunté, estaba cepillando, iba para la iglesia y yo le dije a Dios, Dios, ¿de verdad esto es lo que tú quieres que yo estudie? Y dije eso, eh, lo dije cepillándome, mirándome en el espejo, ¿sabes? No, no lo dije ni en voz alta, ¿me entiendes? Lo dije ahí como que me salió esa pregunta, ¿de verdad esto es lo que tú quieres que yo estudie? Y me fui para la iglesia. Y cuando fui a la iglesia tuve una experiencia donde esta hermana que yo no conocía fue donde mí y cuando me tocó por orarme, lo primero que dijo es que yo tenía dudas y que yo quería. Ok. Muchacho, y yo, nadie sabía eso porque todo el mundo en la iglesia sabía que yo estaba en el colegio de Mayagüez, que yo iba para que para los que no saben y quizás los que nos escuchan, pues cuando tú estudias en escuela pública, eh, tú no piensas en ir a estudiar afuera, porque No, no te brindan claro, esas oportunidades. claro. Tú sabes, como que lo más grande que tú puedes aspirar es a llegar A la a la UPI. UPI, a la UPI o al colegio de Mayagüez. Sí, Pero no te al dan como sistema que, UPR. sí, sí, porque no te dan más ninguna otra opción para tú poder estudiar. No es como ahora que hay otras oportunidades que es más cerca. No, ¿sabes? Como que esto era lo más grande que tú podías hacer. Ok. Y entonces, y que entraras por lo que tú quisieras, no porque tuviste que entrar por otra caboza para después Era una graduarte, bendición. era lo más grande. Y yo simplemente decidí hacerlo. Y entonces, Me voy a estudiar teología ajá, porque tengo esa experiencia. Y entonces yo le dije a Dios, Dios, yo necesito que tú me hables, que tú me hables y me digas qué yo voy a hacer. Yo estoy aceptado ya en el colegio, tienes hasta junio para que tú me digas qué voy a hacer. Pues si no, que ya yo voy a venir al colegio ya. Y entonces, ¿y qué te dijo Dios? en medio de esa experiencia, yo no conocí esta universidad donde estudié, no conocía nada. Ok. Yo estoy dentro de la iglesia donde estoy, es bien peculiar porque la iglesia es un poco sectaria en el aspecto de que solamente comparte con ella misma. Ok. No es como que comparten otras iglesias y qué sé yo. ¿Y qué universidad es esta? Cuando voy ahí, voy a la Universidad Pentecostal Mispa Ok. y yo siento que me de loco porque yo estaba en el culto y tengo una experiencia donde Dios me habla de una universidad de qué iba a estudiar y el nombre del bachillerato que iba a estudiar. Y yo dije, yo estoy de aquí para Capestrano, porque yo no sabía de la universidad. Al otro día la busqué en internet y apareció y llamé. Y cuando llamé, pregunté por el bachillerato y estaba. Yo hice Ok. un bachillerato en estudios bíblicos, Universidad Pentecostal Mí. Ok. Empecé en Mayagüez y después terminé en San Juan. Y entonces, esa experiencia para mí fue súper grande porque yo sentí que Dios genuinamente estaba conmigo porque me estaba comisionando hacia lo que yo quería hacer. ¿Cómo, So, cómo, cómo que comisionan? Comisionan. comisionando porque yo no sabía de esta universidad, Ok. yo no sabía de esto, o sea, yo lo que iba a ir a estudiar era matemática y ciencia. Y después Dios me da esta experiencia donde escucho esta universidad que no sabía nada de ella, la encuentro, me oriento, está acreditada, tiene esto, tiene lo otro. Y yo dije, "Pues, vamos para allá". Y ahí entonces fue que comencé a estudiar teología en el bachillerato. Entonces, entras a la universidad. Ujú. Mi Este, mamá sigue molesto conmigo. sigue molesto contigo. ¿Cuánto tiempo estuviste haciendo tu bachillerato? Estuve haciendo mi bachillerato unos 5 años. 5 años. Y tú vivías allí, en la universidad. No, al principio yo estaba viajando a Mayagüez y después en mis últimos 3 años, mis últimos 2 años, yo lo hice en San Juan. Y u- te pregunto, ¿estás estudiando teología? Tu papá todavía está molesto contigo. Sí. ¿Sigue en la misma iglesia? Ahí seguí en la misma iglesia, pero empecé a tener roce porque cuando empecé a estudiar teología, el mensaje comienza a cambiar. ¿En qué forma? Porque yo era líder en la iglesia, yo trabajaba con los jóvenes, trabajaba en diferentes cosas, trabajaba el evangelismo también entre la iglesia y comienza a cambiar desde que en la predicación decían no, que ahí traían ejemplos de los que estudiaban teología, se Ujú. volvían locos, o tenían una doble Eso vida. era en tu iglesia. Sí. Entonces comenzó este tipo de predicación a suceder y cada vez que pasaba yo me molestaba. Me sentías que estaban hablando de ti. Claro, porque yo era el único que estudiaba teología ahí. Los Ok, pastores nunca habían estudiado teología ahí, ok. no, nada, ¿me entiendes? Y entonces comienza a pasar este tipo de roces y este tipo de circunstancias donde yo digo, pero contra, me molestaba. Pero entonces me refugiaba con que la mayoría de mis compañeros que estaban estudiando conmigo eran ya pastores. Y entonces pues podíamos tener ese tipo de diálogo y ese tipo de conversaciones que eran todos mayores que yo.
Y entonces teníamos ese tipo de diálogos que me ayudaban a entender, digo, ok, pues vamos a seguir aquí trabajando, lo que sea. So, estuve allí hasta el 2018. Ok. En el 2018, entonces cambio el iglesia metodista por una situación bien particular que me pasó en eso. ¿Qué situación te pasó que cambiaste a la iglesia metodista? Pues yo estaba, esto es, no, perdón, 2019. Ok. Agosto 2019, yo venía de predicar en una iglesia en Arecibo. Bajé esa noche, llegué a casa y al otro día me llama uno de mis mejores amigos que me iba a buscar a mi casa para ir a compartir y algo. Él era el copastor de la iglesia en ese Ok. momento. Y entonces, que no se ponía con estas cosas como los que estaban en los pastores titulares en los que tenían estos dichos. Y me buscó a mi casa. Y cuando salimos de mi casa, cerquita ahí había tal expreso. Y vimos a esta muchacha que estaba detenida en el expreso. Se había quedado a pie. Y él sin preguntarme, él es ex militar, so, nos metimos para ayudarle. Nos paramos al frente, porque decía, podemos limpiar el carro, todo lo demás. Eh, Resulta que otro carro, no sé por qué, yo dije, déjame llamar a la esposa para decirle que nos vamos a tardar un Ujú. poquito porque el carro está averiado. Sí. Cuando me dobla por el teléfono, la bolsa de aire me da en la cabeza. Y esa bolsa de aire que me da en la cabeza, resulta que hemos tenido un accidente. Y dije, pero estoy desorientado. Resulta que fue que un carro del expreso cogió el paseo, nunca frenó, simplemente chocó el carro de la muchacha donde que estábamos ayudando, atropelló a la muchacha y atropelló a un amigo. Según el reporte policíaco, el carro donde yo estaba, que fue el tercer carro, se movió 100 pies de donde era a donde, del impacto. O sea que el impacto fue, Y sí, sí. la persona iba a un exceso de velocidad increíble. Cuando yo me bajé, yo voy a buscar a mi amigo. Mi amigo está en el piso, sangrando. Y la muchacha que nos paramos a ayudar había que fallecido encima del carro donde yo estaba. ¿Y el amigo tuyo? Y mi amigo estaba en el piso, sin sus piernas. Y lo único que me dijo fue, Luis, órame. Y él y yo me detuve, me quedé orando por él. Y en medio de eso, pues llegaron ambulancia, todo lo demás. Gracias a Dios, mi amigo ya está bien. Y entonces comencé a tener unos procesos difíciles ahí. Comencé a buscar ayuda psicológica porque Claro. no podía manejar con el PTSD que tenía y las situaciones que estaban viviendo conmigo. Y en ese aspecto, un amigo que estudiaba en el seminario, me daba pon para San Juan, porque yo estaba a pie en ese momento, comenzó a hablarme y fue quien me dio ese cuidado pastoral, que no me lo dieron en mi iglesia. Porque mi iglesia simplemente se enfocó en que, pues, la situación de que los pastores estaban en esta situación Ujú. crítica, qué sé yo qué. Pues ya estaba ahí, pero a Luis no le pasó nada físicamente, son, Pues es que él no, no no, pasa nada, ok. exacto, pero yo no podía dormir, ¿me entiendes? Yo no podía dormir porque yo cerraba los ojos en lo que viera el accidente. Y ese era un reminder todos los días, ¿me entiendes? Yo ahorita siquiera quería ir a verlo a él al hospital, porque yo no sentía a Dios en ningún lado, ¿sabes? Yo sentía simplemente que esta situación pasó y yo hasta me echaba la culpa de lo que pasó. Porque yo dije, yo le pude haber dicho que no nos paramos a ayudarlo. Ujú. O yo pude haber hecho algo diferente para que esto no sucediera. Y estas cosas yo las tuve que trabajar no solamente con este amigo pastor que me apoyó, sino también en la ayuda psicológica Entonces, para trabajar esas cosas. este amigo pastor te apoya, Sí. de la iglesia metodista, No, él es de una iglesia independiente, pero estudiaba en el en el seminario. Seminario Evangélico de Puerto Rico. Estudiaba en el Seminario Evangélico de Puerto Rico. Para eso, ¿ya tú estabas en el seminario? No, No. no, yo Ok. estaba en mi último año de bachillerato. Ok. Y entonces, de allí, pues yo estoy pidiendo a Dios entonces que me mueva de iglesia porque no me puedo sentir seguro en un lugar donde no sienta ese cuidado pastoral de que, ¿verdad? Me cuiden a través de lo que estoy diciendo, que no esté ese apoyo. Y ahí comienzo a buscar y llego a la iglesia metodista de Mayagüez, que ya yo conocía a la pastora, Ok. ella lo iba a predicar varias veces, había salido en una obra con ellos y todo lo demás. Así que pues sentí ahí en ese aspecto que pude tener un refugio y comencé ahí. Y ahí entonces ya estaba con mi mamá fue conmigo a esa iglesia y entonces nos congregábamos ahí, ya estaba en la iglesia metodista cuando entonces yo me graduó del bachillerato. Entonces, te gradúas. ¿Cómo va tu relación con tu papá en ese momento todavía? Cuando me graduó nos hablamos, pero no hablamos nada de la religión. Ok. Entonces, te gradúas y ¿hacia dónde te diriges? Cuando me graduó, me tomé un break de estudiar, me fui para San Germán de nuevo, ahí la relación con papi mejoró
porque empecé a trabajar cerca de casa, un Ujú. part-timecito. Me decía, pues por lo menos, pero un part-time con la Intel y yo daba tutorías allí. Y entonces, pues todo estaba bien, pero yo sentía que tenía que irme a estudiar de nuevo, porque yo quería ir al seminario a hacer una maestría. ¿Una maestría en qué? Diga. ¿Y para qué esa maestría? Porque yo le estaba huyendo al llamado de Dios a mi vida. ¿A qué llamado? Dios me estaba llamando a la pastoral y yo no quería aceptar. A la pastoral. ¿Qué? Estaba como que el llamado está allá y yo estoy acá. Y entonces, aun cuando yo quería irme a estudiar al seminario, yo no quería aceptar el aspecto de la pastoral porque yo voy a estudiar el seminario, termino, me voy afuera, hago un doctorado y me hago profesor de teología. Esa es tu meta. Esa era la meta, sí, esa era la meta. Pero en la pastoral yo sé que tiene un llamado, pero en algún lado, no sé, pero no va a encajar aquí. Entonces, entra al seminario, Ajá. entra al seminario, Ahí cuando entro al seminario, vuelvo a ver otro roce con papi. ok, Porque entonces sí, renuncio al trabajo donde y estoy, sigue estudiando me teología, ofrecieron un aumento y yo renuncié ok, y me fui para San Juan a vivir de préstamo. a vivir de préstamo y a Y estudiar teología, ya estoy de teología. ¿verdad? Para ser pastor. Bueno, Bueno, tú querías ser profesor. profesor de teología. Entonces, aquellos que no saben, la maestría en divinidad es una maestría excesivamente larga. Una maestría regular es como 30 y pico de créditos y la de divinidad es 80 y pico, sin contar los cursos denominacionales. Termina siendo como unos ciento y pico Bueno, de créditos. ahora mismo, ahora, Pero ahora lo ahora, bajaron. como está ahora, son 83 Sí, créditos con las ahora lo bajaron, ¿verdad? nacionales. Cuando yo estaba, pues uno terminaba en ciento y pico. Entonces, tú vas a estudiar teología. ¿Cómo tú llegas a donde estás ahora? ¿Y cómo tú te sientes de donde tú estás ahora? El llamado de Dios ha cambiado, lo que tú piensas ha cambiado. Entro al seminario y cuando comienzo a estudiar fue diferente porque ya no tenía el vaqueo que mis padres, por lo menos mi mamá siempre me apoyó en pagarme el bachillerato. Y ahora estoy viviendo en préstamo y me estoy quedando en San Juan y con el préstamo que yo hacía, yo pedía 7.000 pesos del semestre y yo dividía eso entre el hospedaje, pagar las clases que eran 3.000 y pico y me quedaba como 2.000 pesos para vivir. Eso el resto de meses que me quedaba solamente para comida y gasolina. Y cuando yo le contaba esto a la gente no me creía de que yo podía vivir con eso y que como yo manejaba ese aspecto. Ok. Pero Dios siempre proveyó en ese momento. Y comienzo a estudiar full, estoy metido en la universidad y comienzo a ver otras perspectivas que ya después de este accidente que tuve, pues ya me comencé a abrir a ver otras facetas de Dios. Y no fue hasta que tomé esta clase donde escuchaba hablar de principios denominacionales eh, y escuché esta frase de Juan Wesley que me gustó muchísimo. Eh, Son dos frases en específico. eh, en lo esencial y ya, en lo no esencial, libertad, pero sobre todo en amor. Y ese tipo de frase me apoyó a yo poder entender mi tipo de teología que yo quería ir. Pero la otra que me enganchó mucho fue que nosotros pensamos, dejamos pensar. Y yo pude sentir que por primera vez yo pude tener un enganche entre mi capacidad, ¿verdad?, de intelectual que tenía cuando me gradué de high school, que sentí que pues, en algún momento pues, estudiaba teología, pero me decían como que, tú estás desaprovechando este tipo de cosas y que por fin cuando estoy en el seminario puedo aprender y decir, no, es que estudiar teología no es como que estoy descartando mi pensamiento crítico, lógico, lo que sea, y comienzo a ver a Dios de manera diferente. Así que en ese aspecto, pues comienzo a cambiar y ahí yo le dije a Dios, ok, yo quiero ser pastor, yo voy a ser pastor en la iglesia metodista. Le dice a Dios que va a ser pastor metodista. Acepto eso. Acepta ese llamado. Y llegaste dentro de, yo sé que tú trabajaste en Reace, ¿verdad? Años sí, trabajé en Reace, sí. Lo mismo, viviendo de préstamo. Bueno, cuando trabajé en Reace, ya ahí, ya había pasado un año que estaba estudiando de préstamo, empiezo a trabajar en Reace y ahí también empiezo en la iglesia. Entonces yo estaba estudiando en San Juan, en el seminario, y pastoreaba en San Germán. Yo bajaba los fines de semana, eso trabajaba en Reace y el que estaba ahí al lado y me iba a pie.
Y bajaba entonces los fines de semana a San Germán y pastoreaba en San Germán. Entonces, mientras hacía eso, pasa Sí. un cambio bien grande, donde tú vas a una institución, ¿verdad? A promocionar este rehace. ¿Qué institución fue esa? A Robinson. Llegaste a Robinson. ¿Tú te imaginaste que tú ibas, No, porque después de eso, ni sé. ¿verdad? Yo ni sabía ni que Robinson era Cristiano. cristiano. No, para nada. Eh, y termina aquí, Ujú. termina aquí. Un escenario totalmente distinto donde te estás encontrando En con, octubre. en octubre, porque la maestra que había se fue, Ajá. y te encuentras en un escenario donde te ves con muchachos de la misma edad que cuando tú empezaste a tener tus issues, ¿verdad? Porque tu edad intermedia, ¿sí? ¿Cómo, cómo tú sentiste, ¿verdad? Y cómo tú sentiste que Dios te estaba llamando ahí. Y, ¿verdad? Para ir cerrando, ¿verdad? ¿Cómo tú sentiste que Dios te que Dios te llamó para estar ahí en ese momento? Bueno, yo sentí que cuando yo pude estar aquí y pude comenzar a enseñar, yo veía esto más que todo, y lo sigo viendo así, como un ministerio. Con la idea de poder ayudar a otros y llegar a jóvenes que están pasando lo mismo que yo pasé o peor, con diferentes situaciones de cómo puedo estar ahí para ellos en medio de las luchas que uno tiene en la vida. Y te has encontrado con estudiantes que te hacen recordarte de cómo tú eras. Muchos. Y qué hermoso es cuando nosotros, sin saber el plan que Dios tiene para nosotros, Ujú. eh, a veces lo seguimos a ciegas, ¿verdad? Confiando en su palabra y en lo que Él quiere para nosotros. Y terminamos en un momento, en un lugar donde no solamente podemos transmitir ese conocimiento que hemos adquirido, sino que Dios nos valida. Dios valida el llamado que puso en ti. Claro. Y no solamente eso, sino que llego aquí y cuando comienzo a ser maestro, una de las cosas que me acuerdo que fue cuando hablé con mi papá, que yo, papi, soy maestro de teología. ¿Y qué te dijo tu papá? No dijo nada, se quedó callado. Entonces yo así, y yo le dije, viste, es que Dios me apoyó. No me voy a morir de hambre. Y que en medio de eso, entro a ser maestro. Mis dos papás son maestros, mi papá era director de escuela. Y que comienzo a abrir ese aspecto del magisterio, ¿verdad? Que como ellos tuvieron de ese ministerio de la enseñanza y poder apoyar a jóvenes con lo que yo estudié, con lo que hice, hizo que esa conexión con mi papá se restaurara. Porque yo, en cierto modo, yo lo entiendo, yo miro hacia atrás ahora, muchas de las quejas que yo tenía en mi momento, que no entendía en ese momento porque era muy joven para entenderlo, ahora yo miro hacia atrás y yo entiendo. Y ya, bueno, es una preocupación genuina de que tu hijo de la nada, después que tiene una carrera segura, Claro, se va a estudiar otra cosa, si no la iba pidiendo, claro, todos nosotros les pasa hacer igual. claro, y que no lo culpo ni no lo juzgo por eso, como que son cosas que pasaron y que me ayudaron a crecer, y que ahora, en la iglesia donde estoy aquí en Santurce, mi papá no pasa un mes y él ya llega a casa. Me viene a visitar y está conmigo en el culto. Mira, no solamente está conmigo en el culto, me dice, mira, hay que arreglar esto. Y se trae las herramientas del San Germán y me Arreglar dice, cosas en la iglesia. vamos a arreglar esto en la iglesia. Mira, mira qué hermoso. Y mira qué grande es Dios. Que literalmente cuando nos dice que nos lleva por senderos misteriosos, tú nunca pensaste que esto iba a desencadenar en esto y todavía falta, Claro. todavía falta. Pero lo grande que es la gracia y la misericordia de Dios. Que tú, teniendo dudas, pasando por un sinnúmero de cosas, ¿verdad?
llegaste a un momento donde todo lo que se había puesto patas arriba, por seguir el camino que Dios tenía para ti, volvió a enderezarse. Sí. Y yo lo que quiero es que aquellos que nos están mirando y que nos están escuchando, que sepan que aún cuando en nuestra vida hay dudas, aún cuando no entendemos el llamado que Dios tiene para nosotros, mira, nosotros lo ponemos en sus manos y confiamos en su misericordia y en su gracia y en que Él no nos va a llevar por caminos que no son los que nos convienen. Claro. Y entonces podemos empezar a experimentar ese cambio que necesitamos en nuestras vidas, que solamente ocurre cuando dejamos de querer guiar el carro. Y aunque va a sonar corny, ¿verdad? Jesus take the wheel moment. Pero cuando dejamos que Dios sea el que maneje y el que nos guíe por sendas. Sí, aunque no entendamos. Y a veces va a poner gente en el camino que son las que nos van a apoyar en medio del tiempo, en medio de las situaciones que tenemos, en medio de los problemas, cuando pensamos que la cosa está patas arriba, que te van a apoyar. Y Luis, mira, antes de cerrar, yo quiero que nuestros videntes y los que nos escuchan sepan que aunque nosotros estamos hablando de esto, no significa que tenemos el sartén agarrado por el mango. Cerca. O sea, a nosotros nos falta todavía. Tengo preguntas. Todo, tenemos preguntas, tenemos dudas, nos enojamos, pero con el favor de Dios, con Dios por delante, esperamos, ¿verdad? Que Él nos siga moldeando para que, no solamente para nuestro propio fin, sino para que nosotros podamos salir y predicar su evangelio. Y no solamente de una forma que se escuche como que esto, pero con nuestras vidas también. Cosas que uno nunca pensó. Iba a decir que se burlaba de los Cristianos. Terminó siendo pastor. Así que, hermanos y hermanas, usted nunca sabemos los caminos por los cuales Dios nos está llevando. Nos trajo a estar con ustedes, a compartir con ustedes y compartir nuestras vivencias. Y esperamos que por buen tiempo estemos hablando con ustedes sobre temas que Dios pone en nuestros corazones, de cómo podemos mejor ayudarlos a ustedes a vivir su fe. Así que nos esperamos ver más en este camino. Y acuérdense que esto es Pizza and Theology. Acuérdense de darnos share, darnos like, darle a la campanita y buscarnos en todas las plataformas donde estemos. Dios los bendiga. Los bendiga, Corín.